Hola, mi nombre es Gregorio Montilla y le voy a estar hablando sobre mi proyecto de articulación del codo en la flexión del antebrazo. Dentro del análisis anatómico estructural tenemos que el hueso humano, específicamente en la zona del húmero distal y en el cúbito proximal, presenta una estructura jerárquica que está diseñada para la optimización de las cargas. Dentro de esta podemos decir que su arquitectura interna, es decir, en el hueso cortical externo y el hueso trabecular interno, se forma una red de trabéculas orientadas según las líneas isostáticas, que son las trayectorias de las tensiones principales, las cuales tienen como función permitir que el hueso distribuya las cargas de compresión y tracción, minimice el peso del segmento mientras maximiza la resistencia mecánica del mismo. En la articulación del codo, además, está una disposición la cual es crítica para soportar las altas fuerzas internas que se generan por la desventaja mecánica del bíceps. Selección de materiales para impresión 3D. Al comprar estos materiales para prótesis con el tejido óseo, siempre es fundamental considerar la rigidez y la tenacidad, que es la capacidad de absorción de energía ante la fractura. Dentro de los materiales a utilizar sería un hueso cortical, el cual hace referencia a la parte biológica. El otro material sería el ABS, PTTG, que más que todo tiene que ver con las estructuras óseas rígidas, y el TPU, que tiene que ver con los tejidos blandos y los tendones. En cuanto al estudio bioeléctrico, tenemos que el hueso humano posee propiedades piezoeléctricas naturales, lo que significa que genera pequeñas diferencias de potencial eléctrico, es decir, cargas superficiales, cuando es sometido a una deformación mecánica. Normalmente la estructura colágena y los cristales de hidroxiapatía actúan como un transductor biológico, lo cual permite la comprensión que genera cargas negativas en la zona cóncava y positivas en la convexa. Esto trae como importancia que este fenómeno contribuye fisiológicamente a la remodelación ósea, es decir, en su modelo de prótesis o órtesis, sí se integran electrodos o sensores de alta sensibilidad, lo cual permite que esta señal bioeléctrica pueda ser interpretada erróneamente como ruido o interferencia si no se gestiona de forma adecuada. Dentro de las estrategias de blindaje, podemos decir que dado que su sistema utiliza un motor DC de 24 voltios y sensores inerciales angulares MPU 6050 y potenciómetro, la protección contra las interferencias electromagnéticas es crucial para evitar lecturas erróneas. Dentro de estas estrategias tenemos primero como el piezoelectricidad ósea, que es el hueso como sensor dinámico. El tejido óseo exhibe propiedades piezoeléctricas naturales, lo que significa que se genera una diferencia en potencial eléctrico cuando es sometido a una deformación mecánica, como habíamos dicho ya anteriormente. Por lo tanto, esta señal bioeléctrica es un factor de remodelación ósea. En un modelo biomédico que integra actuadores, es decir, motores y sensores, esta señal puede ser una fuente de ruido eléctrico si no se aísla correctamente, dado que los electrodos biológicos en entornos de rehabilitación pueden captar estos microvoltios. Como segunda estrategia de blindaje tenemos la mitigación de interferencia, que es cuando se considera que el sistema opera con motores DC de 24 voltios y sensores inerciales digitales, lo cual es necesario proteger la integridad de las señales frente a las interferencias electromagnéticas. Para esto tenemos primero un blindaje de motor. Como sabemos, los motores DC generan ruido de alta frecuencia en sus escobillas. Es por ello que se debe instalar un filtro paso bajo entre los terminales del motor para suprimir los picos de voltaje. Asimismo, envolver la cáscara del motor en una malla metálica que esté conectada a la tierra del sistema, para que éste funcione como una jaula de Faraday, evitando que el campo electromagnético del motor afecte al sensor. Asimismo, en la segunda estrategia tenemos el otro, que es el blindaje de sensores, en el cual se utilizan cables de trenzado
y se utiliza apantallamiento de señales. Esto con la finalidad que se utilicen cables blindados para el sensor de posición, especialmente si este transmite una señal analógica, ya que es más susceptible a las perturbaciones por una señal digital. Como tercera estrategia tenemos lo que es la síntesis de protección, la cual permite asegurar que la simulación y el prototipo físico sean fiables. Dentro de su esquema debemos contemplar un condensador cerámico que va a permitir filtrar el ruido de alimentación, unas ferritas de cable que va a permitir atenuar la EMI de alta frecuencia y la tierra común que va a evitar los lazos de tierra. Estas medidas aseguran que los datos cinemáticos registrados mantengan su integridad y precisión, evitando así que el ruido eléctrico contamine las mediciones de ángulo y aceleración. Por otro lado, para evitar movimientos de flexión residuales que causarían desgaste prematuro o dolor en un usuario, utilizamos lo que es la alineación mecánica, la cual va expresada dentro de lo que es el eje mecánico versus el eje diaficiario. Este eje mecánico no es más que la línea de conducta que conecta, el centro de la articulación del codo con el centro de la muñeca. Además, el eje diaficiario no es más que la línea central del eje longitudinal del hueso. Este dispositivo debe alinear el centro de la rotación del geniómetro exactamente con el eje mecánico. Si el eje de la prótesis no coincide con el eje mecánico anatómico, entonces se crean fuerzas de cesillamiento no deseadas, obligando al usuario a realizar compensaciones articulares. Tenemos una muestra de lo que es la impresión en 3D del modelo que se está presentando. Y finalmente tenemos como un ejemplo del programa en el que se estuvo trabajando para el diseño, ¿no?, para el mismo. Finalmente podemos decir que este enfoque asegura que el comportamiento del torque que fue simulado con un pico de 19.76 Nm sea físicamente consistente con la realidad biomecánica de la articulación del codo, ya que al alinear el geniómetro y el eje de rotación del motor exactamente sobre este eje mecánico, va a garantizar que el sistema de 20.7 watts trabaje con la máxima eficiencia sin comprometer la integridad estructural de la prótesis ni la comodidad del usuario.